¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Estamos considerando el capítulo 1 con el tema de la segunda venida de Cristo. Les recuerdo que la iglesia de Cristo en Tesalónica comenzó en medio de un gran alboroto. Pablo dice que comenzó en medio de una gran oposición y la iglesia de Cristo en Tesalónica, a pesar del alboroto, de la oposición y de las tribulaciones que les sobrevinieron a ellos, a pesar de eso, se mantuvo perseverando, se mantuvo fiel, se mantuvo firme en la fe. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses, les dice en el versículo 4, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cuando Pablo escribe la segunda carta a la iglesia nueva de Tesalónica, las persecuciones continuaban, las tribulaciones continuaban, pero la iglesia modelo, así la llamamos, la iglesia que era modelo y que era un ejemplo de orgullo para los apóstoles y para las demás iglesias de Cristo en Acaya, esta iglesia, a pesar de los sufrimientos, estaban creciendo en fe y estaban creciendo en amor y estaban creciendo en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Lo que quiero decir en estos momentos es lo último que dice Pablo en el versículo 4 de segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Es lo último. Dice, tribulaciones que soportáis. La iglesia soportaba lo que le viniera. Tribulaciones, persecuciones, hambre, necesidades. La iglesia soportaba las pruebas. Es decir, que la iglesia se mantuvo firme, se mantuvo fiel hasta el Señor, pero pensando como un miembro de la iglesia de Cristo de Tesalónica, pensando como un miembro de la iglesia de Cristo de Filipo, de las de Macedonia, pensando como un miembro de la iglesia del primer siglo, que estaba siendo perseguida y atribulada y estaban soportando todo esto, me pregunté lo siguiente: ¿hasta cuándo, Señor, debo seguir soportando las tribulaciones? ¿Hasta cuándo debo seguir soportando las aflicciones? Y esta pregunta, ¿hasta cuándo?, no es una pregunta nueva, porque si hacemos un estudio acerca de la frase ¿hasta cuándo?, esto viene del Antiguo Testamento y también aparece en el Nuevo Testamento, porque parece en el Antiguo Testamento que era un clamor de los profetas, un clamor de los justos, el clamor diciéndole a Jehová en el Antiguo Testamento: ¿hasta cuándo, Señor, hay que soportar todo esto? ¿Hasta cuándo hay que soportar la injusticia? Y ese clamor también aparece en el Nuevo Testamento. Te doy dos ejemplos. Mira en el libro de Habacuc, por favor. Mira en la Biblia
en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, donde el profeta ve maldad por todos lados, ve pleito por todos lados, ve sufrimiento por todos lados, ve injusticia por todos lados. Ese hombre justo, Habacuc. Y Habacuc pregunta lo que tal vez estaban preguntando los hermanos de Filipo, Tesalónica, los hermanos que estaban sufriendo persecuciones en el primer siglo. Y no tengo duda de que ustedes, mis hermanitas, en esta noche y hermanitos, también algún día se han preguntado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos soportar tanta maldad, tanta injusticia, tanto odio de este mundo? Mira Habacuc, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Mira el versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí. Pleitos, contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio sale según la verdad, no sale según la verdad, por cuanto el impío, esto estamos viendo en Tesalónica ahora, por cuanto el impío, el malo, el malvado, asedia al justo, trata mal al justo, aflige al justo, persigue al justo, atribula al justo. Esto estaba pasando en el tiempo de Habacuc, exactamente lo que está pasando en Segunda de Tesalonicenses. Exactamente lo mismo. Por eso sale torcida la justicia. Pero ahí está en el verso 2. Mira Habacuc capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo soportar destrucción, violencia, pleito, contienda? ¿Hasta cuándo debo ver la maldad? ¿Hasta cuándo el malo, el malvado, va a perseguir al bueno, al justo, a los siervos de Dios? ¿Hasta cuándo? En Apocalipsis, en el Nuevo Pacto, tenemos la misma pregunta, el mismo contexto de persecuciones, de sufrimiento. Apocalipsis capítulo 6, recuerden que los cristianos están siendo perseguidos por una bestia salvaje, por el Imperio Romano. Y en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice el texto, cuando abrió, estoy en Apocalipsis 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, estas almas son las almas de los cristianos, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Muchos cristianos habían sido muertos por ser cristiano, por ser seguidores de Cristo, por confesar que Jesucristo era el Señor, por vivir vidas dignas delante de Dios, vidas piadosas delante de Dios. Y estas almas están allí en el altar, en la presencia de Dios. Y mira ahora el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo exactamente lo mismo de Habacuc. Y me parece que es exactamente lo mismo que está sucediendo en Tesalónica, porque más de algún hermano tiene que haber pensado, Señor, ¿hasta cuándo? Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí está. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, tenemos que soportar todo esto?
La historia es, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, el malvado, el perverso, el injusto, el impío, el pecador, persiguiendo a los siervos de Dios, atribulando a los santos, a los discípulos del Señor. Y la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debemos estar soportando tanta injusticia y viendo tanta maldad en este mundo? Y no tengo duda, como lo he dicho, yo creo que usted ha pensado lo mismo alguna vez. Por lo menos yo lo he pensado más de una vez. ¿Hasta cuándo vamos a ver tanto sufrimiento del pueblo de Dios? Y lo que vamos a ver en esta noche, Pablo va a dar la respuesta. Esa pregunta que hizo Habacuc, la pregunta que hicieron los santos allá en Apocalipsis, y la pregunta que tal vez, probablemente, seguramente, se estaban haciendo los hermanos en Tesalónica. Y aquí viene la respuesta. Comenzamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ya lo vimos el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En pocas palabras, lo que dije el jueves pasado, los que están sufriendo en Tesalónica, los que están siendo perseguidos en Tesalónica y están soportando las tribulaciones, ellos son dignos de entrar a las moradas eternas, son dignos del reino de Dios por el cual están sufriendo, por el cual están padeciendo. Ellos están padeciendo por el nombre de Cristo, por el evangelio de Jesús. Y ahora seguimos con nuestro estudio en el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar, aquí vienen las respuestas, pagar con tribulación a los que os atribulan. Ya vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución o castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En otras palabras, la justicia de Dios es castigar, darle su justo merecido a los que persiguen a la iglesia de Cristo, y los que están siendo atribulados, los cristianos que están siendo perseguidos, reposo eterno, descanso eterno. Eso es lo que está hablando Pablo en estos momentos, porque es justo delante de Dios. Y en estos momentos, justo delante de Dios, podríamos estar pensando ya en el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Es justo delante de Dios es justo delante de Dios castigar a los que están castigando al pueblo de Dios y darle descanso a los que están sufriendo por el nombre de Cristo. Y esto de la justicia de Dios es algo que también viene
del Antiguo Testamento. Lo hemos visto en nuestras clases, por ejemplo, libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis 19, por favor, para que podamos ver que el tema de la justicia de Dios, la justicia de Dios tiene que ver que Dios es santo y 3 veces santo, y Él no acepta la maldad del hombre. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él no acepta las tinieblas, el pecado, la maldad de los seres humanos. Entonces Dios en su justicia tiene que castigar el pecado y tiene que castigar también al que comete ese pecado. Génesis capítulo 19, versículo 23, por favor. Génesis 19, versículo 23. En adelante. Génesis capítulo 23. Me parece que Génesis 18, disculpen, es Génesis 18. Génesis 18. Versículo 23, sí. Génesis 18, versículo 23. Discúlpenme, hermanito. Génesis 18. Y se acercó a Abraham y dijo, y de esto Pablo también habla y los profetas, ¿destruirás también al justo con el impío? Dios va a destruir Sodoma y Gomorra porque su maldad llegó a la presencia de él. Y Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. Y Abraham pregunta, ¿vas a destruir al bueno juntamente con el malo? Esa es la pregunta. ¿Vas a castigar al justo juntamente con el impío? ¿Vas a tratar de la misma manera al hombre justo, al hombre piadoso, al hombre temeroso, con el hombre irreverente, desobediente, atrevido, contumaz y soberbio? ¿Vas a tratarlos igual? Versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Nuevamente, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. No puedes hacer morir al justo juntamente con el impío. Y que sea el justo, miren el versículo 25, y que sea el justo, el siervo de Dios, el temeroso de Dios, y que sea el justo tratado como el impío. No puedes tratar al justo de la misma manera que al impío. Y ahora termina, versículo 25. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Ahí está. Ahí está. Porque es justo delante de Dios. Dios, en su justicia, no va a tratar al justo de la misma manera que al impío. Dios, en su justicia, pagará al justo, también pagará al impío. Fue exactamente lo que sucedió. Había sucedido antes, porque cuando Dios envió el diluvio, dice segunda de Pedro capítulo 2, que Dios destruyó a los impíos desobedientes, los destruyó, pero protegió, pero guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia, con otras 7 personas. Lo mismo sucede en Génesis 18, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Dios va a destruir al impío, pero va a proteger al justo no, porque el alma de este justo que moraba entre los de Sodoma y Gomorra, él afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos malos de los malvados. Entonces Pablo, en segunda de Tesalonicenses, dice,
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, uno tiene que confiar en la justicia de Dios. Y usted tiene que recordar, y yo tengo que recordar en esta noche, que nuestra justicia es debido al sacrificio de Jesucristo. Recuerdo en 2 de Corintios que dice el texto bíblico, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros le hizo pecado el Padre, para que nosotros fuésemos hechos por Cristo justicia delante de él, justicia delante de Dios. Entonces, porque es justo delante de Dios, ¿sí?, pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, Cristo va a castigar a los que hacen sufrir al pueblo de Dios. Y eso también de darle retribución, de darle castigo al malo, eso es algo que viene del Antiguo Testamento. Yo por lo menos seleccioné 3 versículos para decir esto. Miren Proverbios capítulo 11, por favor. Libro de Proverbios capítulo 11, por favor. Libro de Proverbios capítulo 11. Vamos a ir al versículo 21. 11, 21. Proverbios capítulo 11, versículo 21. Dice el texto bíblico. Seleccioné estos versículos, pero esta idea aparece en toda la Biblia. En toda la Biblia. Dice el 21. Tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano. Mas la descendencia de los justos será librada. Exactamente el pensamiento, el concepto que tenemos en 2 de Tesalonicenses. El malo será castigado y el justo será librado. El cristiano será recompensado. Algo que viene del Antiguo Testamento. Mire Proverbios 14, 32. Proverbios 14, 32, por favor. La misma idea. Dice Proverbios 14, 32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El impío no tiene ninguna esperanza en su muerte. El cristiano tiene toda la esperanza en su muerte. Y la maldad destruirá al malo. Pero el justo tiene una esperanza viva. El justo tiene una herencia incorruptible. Entonces, desde el Antiguo Testamento que viene esto de la retribución. Dios castigará al malo, pero Dios protegerá a los de su pueblo, a sus hijos. El Proverbio 24:20, Proverbio 24:20 dice, Proverbios 24:20, porque para el malo no habrá buen fin. Eso es lo que vamos a ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Para el malo, para el impío, para el malvado, no habrá buen fin. Eso es lo que Pablo va a decir. Y la lámpara de los impíos será apagada. Pablo va a decirlo de otra manera. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que eso de castigar al malo y recompensar al bueno está por toda la Biblia. Está por toda la Biblia, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan.
Versículo 7. Pasamos al versículo 7 de Segunda de Tesalonicenses. Y a vosotros, los cristianos de Tesalónica, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, con los apóstoles, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Con la segunda venida de Cristo llegará el reposo eterno, el descanso eterno para el pueblo de Dios. La palabra para reposo puede traducirse como alivio o descanso. Y dice el texto en el versículo 7, Pablo dice, con nosotros, es decir, la iglesia recibirá el mismo descanso, el mismo alivio, el mismo refrigerio que recibirán los apóstoles. Con nosotros, dice. La bendición la va a recibir la iglesia de Cristo de Tesalónica. La misma bendición la van a recibir los apóstoles, la va a recibir Timoteo, la va a recibir Silas y todos los cristianos. ¿Cuándo será esto? Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, y aquí dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nuestro descanso eterno, nuestra gloria eterna, nuestra salvación eterna será cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Exactamente lo que el hermano Santiago, allá en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, en un contexto donde están haciendo sufrir a los jornaleros, donde están oprimiendo a los jornaleros, donde están condenando al justo, dándole muerte al justo. Estoy en Santiago capítulo 5, versículo 6. El versículo 7 dice, pero tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el descanso eterno, el castigo eterno será cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. La palabra se manifestará significa cuando Jesucristo se muestre, cuando Jesucristo se revele, cuando Jesucristo se dé a conocer, cuando Jesucristo venga y muestre todo su esplendor, toda su majestad, toda su gloria, toda su magnificencia, toda su grandeza. El Dios invisible se hará nuevamente visible. El Dios que estaba oculto, ¿sí? Oculto pero estaba presente, se dará a conocer. Se hará visible nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, cuando se manifieste el Señor Jesús, la iglesia de Cristo, los que están sufriendo, los que han sido perseguidos, los que han sido despreciados, aborrecidos, tendrán un descanso eterno. Vendrá esa corona incorruptible de gloria, esa corona de justicia que el Señor juez dará en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Esa corona de la vida que prometió Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona incorruptible de gloria para el cristiano fiel, para los cristianos que soportan las tribulaciones, que soportan los sufrimientos y que se mantienen fieles al Señor en medio de la oposición. Pedro dice que cuando Jesucristo sea manifestado, el cristiano que sufre, mira en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro capítulo 1, un pasaje que se ha leído bastante, pero
La palabra es espíritu, la palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra es lámpara siempre. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, en un contexto de pruebas también, de perseguimiento, de sufrimiento, en un mismo contexto. Primera de Pedro 1, 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mira lo que dice el versículo 7 al final. Sea hallada alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que el cristiano fiel recibirá alabanza, recibirá honra, recibirá gloria de parte del Señor Jesucristo. Son las palabras de Jesús en Mateo 25. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Entren al gozo de mi Señor, entren al gozo de su Señor. El pueblo de Dios recibirá honra, gloria, alabanza, corona incorruptible, una corona inmarcesible, corona de justicia, la corona de la vida. Cuando Cristo sea manifestado, todo eso significa descanso eterno, el alivio para el pueblo de Dios, el gozo eterno para el pueblo de Dios. Amén, hermanitos. Y dice el texto en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, cuando se revele, cuando se dé a conocer el Señor Jesús desde el cielo. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así regresará, así volverá, como le habéis visto ir al cielo. Y este mismo Jesús que fue alzado al cielo, así vendrá desde el cielo, dice el texto, con los ángeles de su poder. También dijo Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4, vendrá desde el cielo con voz de arcángel, con voz de trompeta, descenderá del cielo. Entonces, desde el cielo vendrá con los ángeles de su poder. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, miren la frase desde el cielo, ya la hemos estudiado en otros jueves. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice el texto, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a Jesús, que descenderá del cielo, vendrá del cielo, vendrá con poder, vendrá con gloria, vendrá como su majestad, vendrá como Señor de señores, como Rey de reyes. Vendrá desde el cielo. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 16, 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está, descenderá del cielo. Y esperamos de los cielos. Y ahora Pablo dice el Señor Jesús, desde el cielo viene con los ángeles de su poder. Con los ángeles de su poder. El texto bíblico dice con los ángeles poderosos,
con los ángeles poderosos. Los ángeles poderosos vendrán con el Señor Jesucristo desde el cielo. Y dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto que Jesús vendrá con los ángeles poderosos en llama de fuego. Y llama de fuego puede significar la presencia misma de Dios en llama de fuego para dar retribución. Esta retribución, este castigo debe recordarnos el libro de Isaías. Cuando leo a los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y todas sus enseñanzas, sus conceptos, sus ideas, la mayoría viene del antiguo pacto, de la ley de Dios. Por ejemplo, Jesús viene desde el cielo en llama de fuego para dar retribución o castigo. Miren Isaías 66, por ejemplo. Libro de Isaías 66, por favor. Para que ustedes vean esa idea. Isaías capítulo 66, versículo 1 en adelante, para que veamos contexto. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica bueyes es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, y aquí viene la retribución, el castigo, el justo pago de Dios, que está hablando Pablo en segunda de Tesalonicenses. Dice el versículo 4, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Versículo 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Alegría para ustedes, para los que temen mi nombre, para los que tiemblan en mi presencia, para los quebrantados de espíritu, para los que tiemblan en mi palabra. Pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y quebrantado de corazón y que tiembla mi palabra. Para ellos descanso eterno, alegría eterna, gozo eterno. Pero para los que llamé y no me respondieron, para aquellos que le hablé y no me escucharon, confusión perpetua. Serán confundidos. Exactamente lo mismo. Exactamente. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan y a los que son atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios recompensará o castigará el orgullo del hombre, la desobediencia del hombre, la inmoralidad del hombre. Dios castigará a los que castigan al pueblo de Dios. Dios castigará a los que persiguen al pueblo de Dios. Es decir, se viene la justicia de Dios.
la venganza divina sobre todos los enemigos de Dios. La venganza divina sobre todos los enemigos de Jesucristo. La venganza divina sobre todos los enemigos del pueblo de Dios. Hoy día, me acuerdo del Salmo capítulo 2, cuando se ríen, cuando se amotinan, cuando se levantan todos contra Jehová y se levantan contra su Cristo y se amotinan contra Dios y se amotinan contra su Hijo. Y dice el versículo 4, parece allá en el Salmo 2, que Dios desde el cielo se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque la alegría del mundo se convertirá en llanto. Se viene Jesús, Dios dijo, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Los cristianos no nos vengamos, los cristianos no juzgamos, la venganza justa es de Dios. Cuando el Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder y en llama de fuego, cuando Jesús venga, dará retribución a los que persiguieron al pueblo de Dios y dará descanso a los que sufrieron por el nombre de Cristo. Dice el versículo 8, volvamos a Tesalonicenses, por favor, capítulo 1, versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Alguien sugirió que aquí hay dos grupos de personas. El grupo número 1, los que no conocieron a Dios, como una referencia a los gentiles, a los que no tienen esperanza, a los que no tienen salvación, a los que continúan muertos en delitos y pecados. Y los que desobedecen el evangelio, una referencia a los judíos. Alguien sugirió de que Pablo aquí está hablando de dos grupos que van a ser castigados, los que no conocieron a Dios, el pueblo gentil, y los que no obedecen el evangelio de Jesucristo, el pueblo judío. Pero yo creo que lo más probable es que Pablo está hablando de un solo grupo, porque las personas que no conocen a Dios, no importa si son judíos, no importa si son gentiles, cuando una persona no conoce a Dios, esa persona no va a obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, la característica de una persona pagana es que la persona pagana no conoce a Dios y por implicación no obedece al evangelio del Señor Jesucristo. Por eso yo creo que está hablando de un solo grupo, un solo grupo de personas, sean judíos, sean gentiles. Si las personas no conocen a Dios, no van a obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Dice el texto aquí, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a adelantarte algo. Mira el versículo 8 y versículo 9 para decirte algo. Voy a adelantar algo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, aquí viene la justicia de Dios, el castigo de Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrimiento eterno, castigo eterno, para los que no conocieron a Dios, para los que no obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo.
Por eso, en muchas de mis prédicas y de mis estudios, siempre digo que conocer a Dios no es importante, y obedecer el Evangelio de Jesucristo tampoco es importante. Lo que yo digo que es urgente. Conocer a Dios es la cosa más importante en la vida. Porque cuando conoces a Dios, vas a amarlo, vas a guardar sus mandamientos, vas a adorarlo, vas a glorificarlo, vas a obedecerle. Y, obedecer el Evangelio no es un asunto importante. Obedecer el Evangelio es la cosa más urgente que el hombre debe hacer. ¿Por qué? Porque si no obedezco el Evangelio, voy a sufrir pena de eterna perdición, voy a ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vean, hermanitas y hermanitos, la importancia, la urgencia de obedecer el Evangelio de Dios, de conocer al Dios verdadero, de conocer al Señor Jesucristo. Hay consecuencias eternas para aquel que no conoce a Dios, para aquel que no obedece el Evangelio de Jesucristo. Y para terminar en este punto, quiero que anotes en tu cuaderno de apuntes. Me habría gustado escribirlo en la pantalla, pero quiero que anotes en tu cuaderno de apuntes, en tu libreta de notas. Por lo menos veo cinco formas de obedecer el Evangelio de Jesús. Por lo menos veo 5 formas en que una persona obedece el Evangelio de Jesús. Primera forma, ¿cómo una persona puede obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo? Veamos la primera forma. Romanos capítulo 6, por favor. Esta es la primera forma. Usted puede hacer un estudio de las 5 formas en que obedecemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Te voy a mostrar la primera y después te voy a explicar la importancia. Bueno, la importancia ya la hemos visto, pero con otro pasaje. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Los hermanos de Roma. Esta es la primera forma cómo se obedece el Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 17. Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, los hermanos de Roma, como los de Efeso, como los de Galacia, de Colosa, y como nosotros, habían sido esclavos del pecado, es decir, estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque dice, pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, mira lo que pasa ahora, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Ellos eran esclavos del pecado, oyeron el Evangelio, creyeron en el Evangelio y obedecieron el Evangelio, una forma de doctrina, y lo obedecieron de corazón. Y por haber obedecido de corazón aquella forma de doctrina del Evangelio, resultado, versículo 18, y libertado del pecado, llegaron a ser verdaderamente libres, viniste a ser siervo de la justicia. Estos cristianos en Roma eran esclavos del pecado, pero obedecieron de corazón una forma de doctrina, se entregaron a una forma de doctrina, y por haberse entregado y por haber obedecido de corazón, fueron libertados del pecado, ya el pecado no se enseñorea más de ello, y fueron siervos de la justicia. La única pregunta que tenemos en mente es, ¿cuál fue la forma de doctrina que ellos se entregaron
cuál fue la forma de doctrina que ellos obedecieron de corazón para ser libres o libertados del pecado. El mismo pasaje lo dice, capítulo 6, verso 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si queremos pecando para que la gracia abunde en nuestras vidas. Respuesta, versículo 2, en ninguna manera, por supuesto que no. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido libertados del pecado, los que hemos sido limpiados del pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y la pregunta es, ¿cuándo estos cristianos murieron al pecado? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la primera forma en que un hombre puede obedecer el evangelio de Cristo de corazón es cuando se une de corazón a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el bautismo. Y resucitando del bautismo, nace una nueva criatura, porque dice el texto, para una vida nueva. Para una vida nueva. Esa es la primera forma. La segunda forma de obedecer el evangelio la encontramos en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Entonces, la primera forma de obedecer el evangelio es cuando nos unimos a la muerte de Jesús, somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo para una vida nueva. Aquí tenemos una segunda forma. Tiene que ver con la cena del Señor. Tiene que ver con la comunión, con la conmemoración, con la proclamación. Dice Primera de Corintios 11, versículo 26, voy a leer solamente el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, y aquí está, la muerte del Señor, el sacrificio del Señor, anunciáis, proclamáis hasta que Él venga. Es decir, que cada vez que nos reunimos el primer día de la semana y comemos del pan, cuerpo, simbólicamente el cuerpo de Cristo, y de la copa, simbólicamente la sangre de Jesús, usted y yo proclamamos, anunciamos la muerte del Señor, el sacrificio del Señor, hasta que Él venga. Entonces, una segunda forma de obedecer el evangelio de Jesús es con la proclamación, con la participación de la comunión del cuerpo y la comunión de la sangre del cuerpo de Cristo. Una tercera forma de obedecer el evangelio lo encontramos en Segunda de Corintios, por favor, en el capítulo 9, en un contexto de ofrenda, Usted me está diciendo, hermano Pedro, que cada vez que ofrendamos el primer día de la semana, según lo que hayamos prosperado, ¿estoy obedeciendo el evangelio de Jesús? Sí. Te lo muestro. No vamos a hacer un estudio de 2 de Corintios 9 y 8, pero ya vamos a llegar a estos pasajes los días sábados. 2 de Corintios capítulo 9, en un contexto de ofrenda. Dice el versículo 12, porque la ministración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, la ofrenda, los judíos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. Los santos de Judea estaban pasando una prueba grande de pobreza, de necesidad. Las iglesias gentiles, en este caso los corintios,
estaban supliendo la necesidad material de los hermanos pobres de Judea. Y los judíos, con esta ofrenda de los corintios o de las iglesias gentiles, los judíos de Judea estaban glorificando a Dios por la obediencia al evangelio que los corintios o los gentiles estaban mostrando en sus ofrendas. Cuando uno ofrenda lo que propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, cuando una persona está ofrendando, no solamente está dando acciones de gracias a Dios, no solamente está glorificando a Dios, sino que está mostrando obediencia al evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la tercera forma de obedecer el evangelio de Jesús. La cuarta forma la encontramos en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Esta es otra forma, versículos 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la cuarta forma, cuando predicamos el evangelio, usted y yo estamos obedeciendo el evangelio del Señor Jesucristo. Así que, por lo tanto, cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos de nuestras ofrendas y cuando estamos predicando el evangelio a otra persona, usted y yo estamos obedeciendo el evangelio del Señor Jesucristo. Y una quinta forma podemos encontrarlas en el libro de Marcos, Marcos capítulo 8, también aparece en Mateo y en Lucas, pero decidí Marcos 8, versículos 8:34, Marcos 8:34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Esto aparece también en Mateo y en Lucas. Dice Jesús en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Esto implica un cambio total en tu vida y en mi vida. Es como Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por nosotros. Cuando decidimos tomar la cruz y llevar nuestra propia cruz, la cruz de Jesús, eso significa esa vida nueva, esa vida abundante, esa vida transformada, esa vida novedad de vida, esa vida santificada, esa vida piadosa que el cristiano vive delante de Dios. Entonces, ¿es importante obedecer el evangelio? Es urgente. Pero te digo a ti en esta noche que obedecemos el evangelio primeramente cuando lo obedecimos de corazón y nos unimos a la muerte, sepultura, resurrección de Cristo en el bautismo. Obedecemos el evangelio cuando participamos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo en la Santa Cena. Obedecemos el evangelio cuando ofrendamos según lo que hayamos prosperado. Obedecemos el evangelio cuando lo predicamos a toda criatura, y obedecemos el evangelio cuando llevamos vidas dignas, santas y piadosas y transformadas delante de Dios. Y por último, 1 Corintios capítulo 15, la importancia en la obediencia del evangelio, la retención de este evangelio. 1 Corintios capítulo 15, hablando del evangelio: además os declaro, hermanos, 1 Corintios 15, versículos 1 en adelante. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
Pablo les declaró el evangelio a los corintios recibieron el evangelio y los corintios estaban perseverando en el evangelio. Versículo 2, por el cual asimismo, es decir, por el mismo evangelio, y aquí viene, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis el evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el evangelio uno tiene que retenerlo. El evangelio uno tiene que perseverar en el evangelio. El evangelio uno tiene que continuar obedeciendo el evangelio. Ya lo obedecimos la primera vez cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, pero tenemos que seguir reteniendo el evangelio, perseverando en el evangelio para ser salvos. Si no, hemos creído en vano. Entonces yo te invito a pensar, a reflexionar la importancia que tiene, la urgencia que tiene en obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Así que cuando Jesús venga desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo, esas personas van a sufrir pena de eterna perdición, van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cosa que voy a hablar, si Dios lo permite, el próximo jueves. Entonces piensa, por favor, hermanita y hermanito, tenemos 5 formas de cómo obedecemos el evangelio de Jesús. Es urgente unirse a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección en el bautismo, sí, pero después hay que perseverar en el evangelio, hay que retener en el evangelio, hay que permanecer en el evangelio, conmemorando su muerte en la cena, ofrendando de corazón cada domingo, predicando el evangelio cada día y llevando una vida digna delante de los ojos de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanitos y hermanitas. Continuamos con nuestro estudio, si Dios lo permite, el próximo jueves con la ayuda de Dios. Busca primero el reino de Dios.